Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante 2, la parte de conspiraciones que más nos mola, vamos a intentar analizar las noticias que nos trae el Lince TV, Políticas y Noticias, sobre esa historia que hay detrás de Margarita Robles, que encarceló a 15 años a un inocente y no es un caso aislado. Y me huele esa noticia que ha saltado de que un hombre de origen marroquí fue encarcelado hace 15 años por un delito que ahora se prueba que no cometió, y quien estuvo al cargo de estas cosillas se ve que le salpica a la imagen de esta muchacha. Pero hasta que no nos lo explique nuestro amigo Miguel, no vamos a seguir especulando. Lo que sí nos deja bastante claro Negocios TV es que Rusia quería reubicar al grupo Warner Bros. En Bielorrusia. Hemos vivido una farsa y nos lo cuenta Alberto Iturralde, de las cuales hace un análisis bastante evidente de lo que por un lado digo, por otro digo Diego, dicho por el Kremlin o por Putin, quien sea, de esta conspiración asquerosa, y de la que nos dice que para limpiarse las manos por artículos como el siguiente que vamos a ver, pues intenta echar balones fuera, incriminando a estos Warner cuando a sus espaldas tienen, como nos trae Euronet, que suben a 11 los civiles muertos en el bombardeo ruso a una pizzería ucraniana de Kramatorsk. Os recomiendo que veáis esto porque esta misma noticia es muy parecida a la de aquel avión que llevaba pasajeros y que de alguna manera, pues aquella gente que les faltaba precisamente el armamento fueron los que los tiraron. Y entre otras conspiraciones que hay por el estilo. Pero bueno, pasando a otro tipo de conspiraciones que nos tiene preparada nuestra gran agenda 20 y trinca, nos van a volver a encerrarnos, nos dice nuestro gran amigo el abogado contra la demagogia, porque hoy nos trae un pequeño debate que hace con uno que es licenciado y conspiranoico número uno, que es este chaval del que no me acuerdo ahora bien cómo se llama, pero sí os digo que tiene bastante elocuencia a la hora de atar hilos y datos que se presuponen o que están dentro de aquel mundo científico de la conspiración, y parte de aquellas cosas que nos avisan de las catástrofes y cosas que tenemos los negacionistas de este régimen progresista. Pero bueno, como nos dice, brutal lo que se desvela el astrólogo Robert Martínez, que es este hombre, de los cuales nos avisa de que nos van a volver a encerrar, y entre otras no quiero decir nada porque bastante me tira Don YouTube de la oreja. Tiene que ver con este tipo de alertas epidemiológicas por síndrome de Guillain-Barré, muy difícil de pronunciar, pero muy comprensible, y más en estos tiempos que vivimos, teniendo en cuenta este otro tipo de noticias que señales de alerta sincitial respiratorio en personas muy chiquitas. El doctor Luis Antonio Pacora Camargo, que no me vea, nos trae ese tipo de advertencias que muchas veces hay que dar, y que, como bien nos dice Don YouTube, vacunas contra el COVID-19, consulta información más reciente en el gobierno de España. Así que ojo avisor, ojo de halcón, con lo que nos diga o no nos quiera decir la ON, y con lo que en cada país os quiera decir aquella gente que cuenta con el galardón para poder explicaros lo que pasa. Y desde mi humilde canal de conspiraciones, recordad esta otra también noticia de este mismo doctor, que hay una combinación fatal entre gripe y neumonía bacteriana, de las cuales nos recuerdan aquellas cosillas que ha habido últimamente, que se confunden muchas veces con alergia y pudiera ser otro tipo de cosas, y más teniendo pues otro tipo de síndrome.
o otro tipo de infecciones. Por eso siempre es muy recomendable que vayáis al médico y que él mismo os pueda decir. Y como también es bueno recordar de que tenéis libre designación de médico por si el primero no os convence que otro os pueda hacer lo pertinente. Así que como este buen doctor nos avisa, y no porque yo no conozca mucho, como el doctor Beller y otro montón de esta escuadra, de las que por un lado digo y por otro digo Diego y se quedan tan anchos, siendo cómplices de relatos baratos que nos intentan vender y que de alguna manera a día de hoy nos deja a todos, muchas veces más a unos que a otros, como auténticos profesionales con la cara de gilipollas al descubrir todas esas cosas. Pero bueno, ya venimos avisando del Nipah y ese enipavirus, necesidad de vacunarse o no, si la hay, o debería de haber algo, puesto que empezamos a darle con perico al torno y el movimiento zoológico o zoonótico y que asocia todas estas plagas, todos estos virus y todos estos contagios a través de ciertos animales y demás. No lo digo yo, nos lo dice todo tipo de periódicos, como el de Hoy 90, que en Extremadura pide la colaboración ciudadana con mosquitos alerta para prevenir enfermedades transmitidas por el mosquito. No solo la del Nilo, sino muchos que nuestros dípteros cabrones nos dejan, como esta otra que nos trae el nuevo virus Oz de las garrapatas cobra su primera víctima mortal en Japón. Y os vuelvo a decir que yo no es por lo mismo, sino por avisar, porque hay tantas y tantas cosillas que no se dicen y que casualmente pues hay cosas que se vinculan la una a la otra, como los dípteros, los animales y todas estas cosillas que nos recomiendan la OMS y todos estos canales de divulgación de contenido médico y que de alguna manera nos ponen en antecedentes por lo que pudiera estar pasando, que nos digan o que no nos digan, porque el Tribunal de Albacete recoge este artículo en el que el COVID-19 causa más muertes en el año 2022 que en el año previo. El número total de defunciones en la provincia fue de 4.296 personas, un 4,5% más que en 2021 y casi un 7% más que en 2019. Y así están sacando las estadísticas del año pasado, de las cuales también os recomiendo que miréis, porque entre otras vaya a ser que tengamos la solución y no la veamos delante, entre otras cosillas y avances de la ciencia y de la genómica, porque encuentran el gen clave que evita la gripe aviar que se propague en humanos. Os recomiendo esto porque además es un tipo de gen que es el BTN3A3, es vital para proteger a los humanos contra la gripe aviar y otros tipos de infecciones que van de la mano de estas siglas y de estos brotes que ya os digo que el que no sea muy tonto entiende. Pero bueno, como buen chaval o parte de esa gente del mundo de la conspiración que intenta pues prevenir y que recordéis muchas veces los grandes consejos que nos dan algunas buenas personas y que no están dentro o a mi parecer aún no están dentro de ese relato ponzoñoso de mierda que nos quieren vender alguna gente maléfica, y recordaros ese tratamiento de la variante Delta del COVID-19 y de lo que nos recomienda este gran médico, entre otras, no estar dentro de la automedicación y de paranoias de esas. Pero como no quiero tirar y beneficiar a un sitio contra la dignidad y la inteligencia de uno mismo que pueda haber y que haya estudiado sobre ciertas cosas, pues decir que este hombre nos informa muy bien cuando tengamos alguna duda para tomar una coherente decisión y poder hacer las cosas bien. Es que digo que tengo que hablar mucho como si tuviera algún tipo de retraso mental o madurativo, y es todo porque
tengo las orejas que no sabía que me pudieran pesar tanto y mira que antes llevaba pendientes gordos. Pero bueno, son ese tipo de historias que intentamos decir algunos entre dientes para que no nos tilden de tener las manos manchadas de sangre por no avisar constantemente y de las formas y de las herramientas que podemos tener algunos, yo desde mi humilde canal y este gran científico de lo paranormal que es Iker Jiménez, de los cuales responde a la crítica por su tratamiento sobre el coronavirus, no han visto un puñetero programa en su vida. Porque entre otras cosas, este imbécil que acusa a este gran hombre de tener las manos manchadas de sangre por la no advertencia de muchas de las cosas de lo que estamos hablando hoy por hoy, pues dice que es que encima el Iker es negacionista o ha hecho algo que no le ha sentado bien y cosas que os recomiendo que leáis en este artículo del Confidencial. Porque pasando a otro tipo de amenazas que nos quieren hacer, es ese tipo de amenazas con cáncer masivo y ten cuidado de lo que hables, vaya a ser que encima el que hable de Soros y de todo este foro mundial y su agenda política y cosas de estas, de las cuales el laberinto no alerta de esas amenazas con cáncer masivo para la población porque es mejor tenerlas enfermas y dependientes más que libres y orgullosas de serlo. Pero bueno, son ese tipo de historias que bien nos trae la Borderlands con esos darnos más perrillas que estamos en la ultimilla. Porque los 17 puntos de la cartera o de la Agenda 2030 que representan mucho a toda la puta mafia esta de mierda, hace que nos veamos a tener que pagar más impuestos y como nos trae JF Calero en el cascarón de nuez, nos avisa de que vamos a pagar más impuestos verdes sobre la inflación y la guerra y el fin de los precios bajos en Europa. Porque entre otras cosas el cambio climático, la puta cara de esta gente y la madre que los parió. En noticias que llaman la atención más que las que ya venimos anunciando, pues tenemos que Cataluña busca hombres que tengan sexo con otros hombres y mujeres trans para un estudio sobre el VIH. Y aquí cada uno que piense lo que quiera, porque después de tener que leer esta noticia, pienso que esto otra Pollán recula y no se atreve a retirar la bandera LGTBI del PSOE en las Cortes, porque estos 50 metros de banderola que representan movimientos tan bonitos como aquellos que es LGTBI, estamos pendientes de todas aquellas maniobras asquerosas que suelen hacer algunos que parasitan estas mismas siglas y que intentan englobarlo no solo por la parte política, sino por la parte sectaria y rancia, que es lo que hace que polarice a la gente. Y yo digo que el día de esta gente, pues habrá que respetarlo como el día del niño, el día del trabajador o de cualquier contribuyente que a contracorriente intenta luchar por los derechos de su colectivo. Y tan bonito a uno como el otro, mientras que no haya parásitos de mierda que se aprovechen de ellos. Con lo que ya os digo que yo esta noticia la verdad es que la descartaría, pero sí me parece curiosa como esta otra, la gonorrea ha aumentado un 177% en los últimos 5 años en Euskadi. Si sabemos quién parasita el País Vasco y las zonas de Euskadi, que yo diría que es la comunidad vasca, pero por ardua tradición histórica la respeto como País Vasco y lo que no respeto es la imposición filoterrorista o terrorista en el pasado que nos intentan exponer a los demás. Pero ya digo que como esto es una noticia curiosa, rebuscando, miré esta de que me preguntaba que cuánto había aumentado la gonorrea en estos últimos 5 años, por los que pudieran estar en estos años, y nos recuerda que crece en un 84% en España, diciéndonos que cuántos casos de gonorrea en España hay, cuánto es el aumento en ETS en España y nos dice pues lo que eso, que en estos 5 años, pues gracias a lo que hay, pues no solo crecen los
casos de violencia y de un montón de mierda que quieren contracturizar y segregar en colectivo, que no lo entiendo, más que algún tarao de la cabeza y algún enfermo que no tome ningún tipo de prevención a la hora de, entre otras, pasar virus tan grandes como la gonorrea, el VIH o cualquiera de sus variantes. Porque una cosa es que no lo sepa y otra cosa es lo que hay liado. Pero bueno, vamos a dejarlo para el mundo de la conspiración porque en ese tipo de encuentros con la mente y la conspiración no sabemos todavía, aunque nos lo diga el Confidencial, para qué pollas van destinadas las investigaciones y los dineros del IM1 para estudiar si el origen es natural o una nave alienígena. En bolas que son así, en mierdas que... Es que es lo que digo, es darle vuelta a lo paranormal, a rollos de estos conspiranoicos chungos que hace que los demás nos quedemos gilipollas. Porque yo digo que nos tenemos que quedar casi gilipollas al ver que aquí cada uno se coge su Warner Bros. Y ahora le toca a los chinos expandirse por África haciendo maniobras e intervenciones que os recomiendo que leáis en esto. Porque si yo le tengo que poner algún título o alguna reducción, diría que el día que el dragón chino despierte, los pilares de la tierra temblarán. Así que ojo avisor también con este tipo de encuentros. Tanto esos como estos otros de los territorios amigos, de esas fronterillas que nos unen al continente del sur y que dicen que al cruzar Melilla estos Warner tardan unos 90 minutos y los gilipollas de los españoles, porque no llegamos a la escala de Warner Bros. Ni siquiera, pues tardamos una media de 12 horas. Y esto es lo que nos trae el ser complacientes con aquellos que más dependen de la riqueza, de la ayuda y de todas las contribuciones que podamos hacerle nosotros. Porque el gran cacique de su país, con 50 o 70 años de historia, pues nos dice que tenemos que complacerlo porque si no, no envía a su horda de pataletos infectos para que, entre otras, nos recuerde el montón de mierda historias que hay. Historias que, como hoy nos trae el Confidencial, una larga sucesión de historias, nos trae que detienen al juez Fernando presencia tras no... Joder. Al juez Fernando presencia tras no acudir a declarar a la Audiencia Nacional. Y si no recordáis, a este hombre, pues es el juez del caso... Rayuela y del expediente en sí que acusaba a muchos del PSOE y de esta coalición, de esta formación, de estos, no sé cómo llamarlos, porque yo los llamo mafia y muchos se mosquean conmigo. Pero como no saben cómo van a seguir censurando, reventando y jodiendo al que intenta hacer algo por el bien común, pues nos deja el Confidencial esta noticia. Y también esta otra de lo que hace este tipo de gentuza del PSOE con el caso del Tito Berni y ese contrato para mover las PCR entre las Islas Canarias. Otra más, otra raya más para estas ratas inmundas de alcantarilla que hacen lo que mejor saben hacer. Pero bueno, como de casta le viene al galgo, Interior destapa ahora el catastrófico incremento de secuestros parentales desde que Irene Montero es ministra. Lo que quiere decir más o menos es que de unos 10 casos pueden ser 8 los que, por lo que sea, salpiquen la imagen de la mujer, y entre estas anotaciones que nos deja aquí podemos ver en los diferentes años el aumento que hay de estos tipos de casos. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Que no sea este tipo de noticias que nos alegran el corazón, porque las otras son para reventárnoslo, y que nos trae diario el enfermero, que identifican el primer marcador genético de la gravedad de la esclerosis múltiple y que, entre otras, puede acabar con otro tipo de enfermedades que están muy ligadas a este tipo de síndromes.
pero como vuelvo a decir, yo no soy médico, solo soy un curiosillo de la vida y altruista, que me gusta hacer mis cosillas e intervenir en ellas, pues solo os puedo decir estas humildes palabras. Porque en otras humildes palabras os diría esa reflexión espiritual que nos trae muchas veces gente de nuestra entera admiración, como el que dirige La Llave, sobre sus 4 profecías que amenazan la Tierra. Y por lo que sea, ya os digo que esto no lo vio ni los grandes eruditos, pues nos recogen aquella que está ahí en lo plausible de que 4 años más de estos asquerosos innombrables, pues sería la destrucción del planeta y de lo que conocemos como España, entre otras grandezas y lindeces que nos perpetran estos grandes asquerosos. Pero ya os digo, os recomiendo para que dejéis en vuestro refugio mental las otras noticias que hemos tenido que desarrollar y con estas 4 profecías que amenazan la Tierra, entre otras los púlsares y felones, y que son asteroides y cosas de estas, ¿vale? Otro tipo de cosas muy curiosas nos trae Búho Sabio, estas 20 cosas más aterradoras encontradas en las cuevas. No solo en las cuevas, sino en el agua y debajo de ellas, como esta otra que nos trae los hallazgos antiguos que los científicos no pueden explicar. Y nos abre aquellas ventanas que muchos de la conspiración nos cogemos, que si el mundo es tan antiguo y nosotros somos tan catetos de no poder observar lo que tenemos en la Tierra, contrimar cosas que están debajo de ella, pues la verdad es que nos da el pensamiento de que hay algunas civilizaciones anteriores a la nuestra y que más allá de que el socialismo comunista pueda estar arrasando con ella, pues hay algo de las que hicieron que su impronta dejara aquí cosas como estas en los celotes y en historias que podemos descubrir dentro de este documental y que nos abre la posibilidad a que hay cosillas aún por descubrir y de las que están dejando a los científicos conmocionados y con la boca abierta, porque lo que descubren en el Gran Cañón pues no tiene explicación y por eso siempre digo que es mejor tratarlo como algo de lo que se nos escapa de la comprensión, porque si no nos explotaría la cabeza entre tanto desgraciado de mierda que está encima representándonos como asesor de algo, no sé todavía de qué, pero de algo, y estos hallazgos que dejan al mundo medio conmocionado y a los científicos que lo estudian lo dejan como diciendo a tomar por culo lo que conocíamos de la civilización, mejor nos ponemos a alimentar el cuerpo y la mente de otra manera. Con estos 15 alimentos, que es el consejo del día para un cuerpo sano, de estos 15 alimentos veganos que no son tan saludables como crees y sus alternativas. Porque yo siempre digo que todo tipo de alimentos, aunque sea vegano, que no tienen nada que ver, tienen ese trasfondo maléfico que no nos damos cuenta, aunque vayan dentro de los beneficios para la salud que tiene el veganismo. Y no porque solo seamos veganos, sino porque una dieta de troz o de depuradora y otras mierdas de estas, pues nos haría algo beneficioso para el cuerpo, porque entre otras cada día nos intoxicamos con muchísima mierda de más. Entre otras los alimentos procesados, que entran parte de evitar en los alimentos del veganismo las grasas trans, los azúcares, los aditivos, los aceites de palma y otro montón de mierda. Pero vamos, que este tipo de cosas pues no son malas, y aunque sean de la soja, que no se recomienda para el hombre porque nos baja la testosterona e Irene Montero nos deconstruye sin poner oposición alguna, las carnes vegetales, los cereales, desayunos veganos y 15 cosillas que lo mismo
te benefician en tu dieta depurativa. Gordo cabrón que no dejas de sudar como yo. Para vivir unos poquitos más de años y no tener en cuenta aquellas afecciones ni achaques de la edad, pues Super Deportes nos deja el ejercicio para vivir más años, que es el más sano que andar y correr, que se llama, y the winner is, los ejercicios anaeróbicos, que son como una gimnasia dulce o algo así, alimentados por ciertos procesos y ciertas historias, que me recuerda mucho a cuando estás hecho una mierda y te meten en las depuradoras y te hacen los procesos anaeróbicos y aeróbicos para que entre otras puedan por lo menos sacar un buen material de abonar. Pero bueno, para esos consejos que nos hace falta muchas veces para la mente, para no tener dolores de cabeza y demás, nos trae este otro que nos dice cómo combatir con el calor y algunas sugerentes formas o pasos a seguir para que entre otras no nos dé una pálida, y sobre todo aquellas personas que estamos un poquito chungas y que la calor nos afecta a niveles Dios. Así que para no seguir especulando y que cada uno haga los consejos que vea pertinentes, vamos a ver qué consejo nos da este buen amigo Miguel a la hora de analizar la noticia de que Margarita Robles encarceló 15 años a un inocente y no es un caso aislado. Lince TV, política y noticias. Hoy vamos a ver algunos de esos casos que según las feministas no ocurren en España, que dicen que son el 0,01, que es el caso de los hombres encarcelados con una denuncia falsa. Y el que va a ser central es especialmente te merece relevante un like y porque un beso en toda la boca. responsable no es ni más ni menos que Margarita Robles, la Anda ministra de ya. Defensa. Pero no vamos a caer en el juego que presentan las feministas de entender esto como una guerra de sexos hombres contra mujeres. Al contrario, yo invito a las mujeres que vean este vídeo a imaginar que esto se lo hacen a un hermano, a un hijo, a un padre o a su pareja. Porque esto no es un conflicto siempre y cuando no tenga un trastorno mental severo. Sentido común y la sinrazón. El Supremo anula una sentencia de Margarita Robles por violación de 1992 que encarceló 15 años a un inocente, concretamente de origen magrebí. La actual ministra de Defensa dictó un fallo condenatorio sin valorar una prueba de restos biológicos que demostraba la inocencia del acusado. Y es que sí, para ir rápidamente al grano y que podamos ver otras noticias, había pruebas que demostraban la inocencia de este varón y a pesar de todo fue encarcelado y le han quitado 15 años de vida. Lo cual hace que nos preguntemos sobre cómo los hombres en este país estamos en la cuerda floja. Cómo al anular por culpa del sexismo la presunción de inocencia, cualquier mujer te puede arruinar la vida. De hecho, vamos a ver incluso un caso de un hombre gay que ha sido encarcelado por una denuncia de este tipo. 15 años en prisión por violación sin más pruebas que la declaración de la denunciante, que ahora dice que se equivocó. Ahora nos lavamos las manos. No, fue un error. ¿Y esos 15 años de vida que le han arrebatado a este hombre, quién se los devuelve? 15 años en los que no pudo disfrutar de la libertad, en los que no pudo disfrutar del ocio, 15 años perdidos para pasarlos con su familia. Si en esta vida no podemos recuperar algo, eso es justamente por desgracia el hay tiempo. mucha gente que le pasa eso. La fiscalía estaba en contra de que se presentara un informe que probaba que el semen era de otro. No es un error puntual, es el sistema. Y continúa así el hilo de experto en igualdad. Quien juzgó el caso fue Margarita Robles, ministra de este gobierno. Sus palabras, mientras ese hombre seguía pudriéndose en prisión, fueron: ese no es mi problema. Pues ojalá que sí que lo sea y que esto suponga el fin de su carrera política. No devolverá los 15 años a este hombre que ha perdido en prisión, pero al menos sí contribuirá a que se haga justicia. Qué pena, La Sala Penal del Tribunal Supremo ha anulado una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 23 de septiembre del 92. Y estos que no tienen nada que ver con la ley del solo sí es sí, y 2 faltas de lesiones, que además promueve muchas de estas mierdas debido a ideologías fascistas y narcisistas y nazis, todas estas mierdas que promueve esta izquierda rancia asquerosa. Sobre el semen encontrado en una prenda íntima de la mujer agredida que no se corresponde con los marcadores del recurrente, pero a pesar de que el semen no era suyo, lo encarcelaron 15 años. Y para que veáis hasta qué punto simplemente el testimonio de una mujer hace que te puedan fastidiar la vida, y cómo es muy complicado demostrar tu inocencia cuando deberían de probar tu culpabilidad, te pueden sentenciar hasta por un pedo. No estoy siendo sarcástico, es que es verdad.
Un juzgado específico de violencia de género de Valencia sancionó con 1 mes de multa a un hombre por tirarse un pedo en medio de una discusión con su pareja. La sentencia refleja y castiga al atenuante de desconsideración y falta de respeto para castigar al varón. Según consta en la denuncia presentada por la mujer, en el transcurso del diálogo su marido le dio la espalda y lanzó una ventosidad que interpretó iba dirigida a ella. Presentó en el juzgado de violencia sobre la mujer Si de la llegó a capital de mascar es que Asturias es para denunciarlo, los hechos como constitutivos de un supuesto delito contra su dignidad. La demanda fue admitida a trámite y dio lugar a un juicio contra el marido Hija por de una supuesta puta. falta de injurias. En su resolución, la titular del juzgado de violencia sobre la mujer consideró que los hechos enjuiciados constituyen una actitud de menosprecio que lesionó la dignidad de la denunciante. El titular, se podía mascar y lo denunciaron por ello, Ha sido condenado a 1 mes de multa. ¿Y cómo pruebas que esto ocurrió? ¿Van a tomar trazas de metano en la habitación? Hijos de Esto puta. pone en peligro todo nuestro Estado de Derecho. Y además es malo hasta para las propias mujeres por muchas razones. Qué hijos La primera de y más puta. evidente, que ponen en peligro a sus seres queridos varones. Pero también anda que no habrá casos de hombres que no quieran contratar a mujeres temiendo un tipo de denuncia similar. O de mujeres que sean rechazadas en un contexto romántico porque los hombres tengan miedo a una denuncia falsa. Ahora vamos a ver otro Esto caso que similar. las 3 años perjudica en tanto prisión que por no una se lo denuncia llegan ni a falsa de creer. su ex. Me pregunto si me han hecho esto porque soy hombre. Seguramente no por el motivo de que seas un hombre te han puesto una denuncia falsa, pero sí por el hecho de que eres un hombre, pero sí por el hecho de que seas un hombre han despreciado tu presunción de inocencia. La justicia cuestiona el sistema de protección de menores andaluz tras condenar A eso la me Junta refiero indemnizar Teodoro Leandres a llamar porque sus tanto psicólogas machismo, dirigieron machismo, el testimonio machismo. del hijo por el Es que que fue tiene condenado que por ser abusos. Fue machismo un porque domingo es lo de enero único de que hace 9 defiende años, en el la paseo parte del de hombre y la Giraleón, un presunción de pequeño municipio inocencia cercano a de la un capital ciudadano, onubense, un grupo de no niños la juega a la pelota y imposición justo al lado en un de bar, dos amigos justicia que al nos ajedrez. quieran. Uno de los que mueven alfiles y torres es Teodoro Leandres, el protagonista, a su pesar, de esta historia. Y uno de los niños que se divierte con el balón es su hijo de 8 años. Este es el último recuerdo que guarda Teodoro de su hijo, al que no ha vuelto a ver desde aquel fin de semana que le tocó pasar con él, según el reparto que había hecho con su expareja, de la que se había separado 6 meses antes. Hasta entonces había tenido tensiones y alguna amenaza de la mujer. Mira que no he visto ni el principio de este vídeo, para poder recomendar cualquier parte, pero enseñar a vamos. su hijo a descargarse vídeos de contenido para adultos en el móvil y que le aconsejaron no acercarse a él. Nada se aclaró y al contrario aquella denuncia creció y creció como una bola de nieve y Teodoro acabó en prisión donde pasó 3 años, 2 meses y 3 días condenado Los por hilos abusar son de muy su hijo. parecidos Se las basaron noticias en que el relato damos, del hijo de 8 años que, como ha quedado probado, fue dirigido por las psicólogas de la Junta de Andalucía que le atendieron y por eso ahora Teodoro no solo ha conseguido limpiar su nombre y probar su inocencia, sino que además la misma justicia que le condenó obliga a la Administración Autonómica Andaluza a indemnizarle por la mala praxis. Y no se trata de un caso aislado, es que ni siquiera los gays están exentos de este tipo de denuncias. ¿Cómo te Condenan a un indemnizan? joven gay por agresión sexual a una mujer. Joan Cardona tendrá que ingresar en prisión tras serle impuesta una condena de 3 años. Que sea gay, tenga pareja y coartada no han servido para exculparle de la agresión a una joven barcelonesa. El juez asegura que la condición sexual no le exime del posible delito. Y la Por coartada, lo visto, biología de tampoco. hombre. Ese es el nivel de indefensión de Eso los es lo que varones de este pasa país. por Gay decir con pareja machismo. y supuesto agresor de mujeres. Y Joan Cardona, considerar un joven que el mahones de movimiento 27 años que machista, actualmente os reside en vuelvo a Barcelona, decir, ha sido condenado por un pertenece juez a 3 a años de criminales prisión por un ataque que eso sexual no que, según él, contemplan nunca género. cometió. Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2012. La denunciante, de 26 años, volvía a su casa cuando vio a un chico aparcando una moto. Al entrar en el portal, el hombre se puso tras ella y ambos entraron en el mismo edificio. Una vez dentro, él le cortó el paso, la cogió por los brazos y le apretó un pecho en la zona genital. Los gritos de la chica hicieron que el agresor huyera. 11 días después, Joan Cardona acudió a un supermercado situado a apenas 100 metros de su piso, en el que realiza habitualmente las compras y en el que trabaja como cajera la denunciante. Sin que él fuera consciente de ello, la chica lo identificó como el presunto agresor ante varios compañeros. Una vez denunciado, comenzó el pleito que ha terminado Encima con una va, condena de 3 encima años. Y todo pese a que siendo las pruebas presuntamente el exculpaban a agresor, Cardona va a eran donde contundentes. vive ella, El chico a dijo donde ante el trabaja juez que era ella. homosexual y que actualmente mantiene una relación con otro hombre. De hecho, el condenado aseguró que en el momento en el que se produjo la agresión, él acababa de cenar en casa y estaba chateando con su novio a través de Facebook. Esos mensajes fueron aportados al juicio como prueba, pero el magistrado los rechazó. Parece ser que podía agredir sexualmente a una mujer mientras mandaba mensajes de Facebook. Lo que pasa realmente es que en este país... La magia de la no sirve para biología nada, se llama tienes esto, que ser amigo tú Miguel. quien pruebes tu inocencia, y tenemos una legislación sexista que tira por los suelos los derechos del varón y la igualdad ante la ley. Y recordad que los 5 pilares de una democracia son separación de poderes, igualdad jurídica, propiedad privada, vida y libertad.
Pero lo de la democracia y la igualdad ante la ley, eso ya para otro día. Y todo esto Sí, se Hacienda hace ya se lo para pasa por mantener el todos los forro la chiringuitos polla. de género que tantos beneficios dan a algunos. No Y porque les Hacienda importan las somos mujeres. todos. Las mujeres les importan lo mismo Los que los hombres colectivos estos inocentes a los que sectarios de encarcelan. mierda, Y que lo es más lo grave de que todo esto es que en el caso primero que veíamos, una no ministra es tendrán quien en ha su instruido este panfleto, caso. ¿eh? Pero ella se irá de rositas, mientras que a este pobre hombre nadie le devolverá los 15 años que le han arrebatado, igual que a cientos de hombres inocentes que acaban en prisión. Es que hay tanto y tanto que parecen noticias verdaderas y se pueden adjuntar al tema de lo paranormal o de la conspiración o de todo aquello que es censurable, porque entre otras salen a relucir tantos personajes de mierda conocidos y mediáticos que muchas veces nos da a pensar de que hay algo más gordo detrás. Por eso siempre os recuerdo, después de un cordial saludo, que se cuiden mucho.